Me encontré leyendo Proverbios 20, que es el pasaje sobre el cual vamos a estar meditando en la palabra de Dios esta mañana. En Proverbios 20 me encontré con un verso muy interesante que va de la mano con esa expresión tan conocida de mujer virtuosa. Me llamó la atención precisamente porque dice eso: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que va a la par de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y bueno, a como está la situación actual, hermanos, así éramos los hombres de antes. Si lo que usted ve a su mano izquierda, así éramos los hombres de antes. Y los hombres de ahora, pues son más delicaditos, más. En fin, la imagen habla por sí sola. ¿Podemos darle, por favor? Para que no se me distraigan. Me llamó mucho la atención, hermanos. Eso lo encontramos en el texto, ¿sí? Un hombre verdadero, ¿quién lo hallará? Es textual, versión Reina Valera 60, ¿no? Y la verdad yo no lo había visto, lo vi, me llamó la atención, lo relacioné con mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y entonces me puse a buscar las cualidades de un hombre verdadero, ¿sí? Pero la verdad es que no hay una elaboración. Más adelante voy a intentar hacer este trabajo de buscar dentro de Proverbios, así como hay una lista de virtudes, de cualidades de una mujer virtuosa, pues una lista de cualidades de un hombre de verdad, un hombre verdadero. Pero dándole vueltas al pasaje, me encuentro con que esta expresión habla sobre ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos versos, y podemos ir dándole clic, por favor. Y en primer lugar, encontramos en las Escrituras, en este capítulo 20 de Proverbios, encontramos algunas cualidades o algunas características del hombre que es conforme al corazón de Dios. En primer lugar, es una persona responsable, una persona que asume su responsabilidad. Podemos darle clic porque esto tiene varias implicaciones. Si el versículo 1, podemos leer el versículo 1 de Proverbios capítulo 20. En esta ocasión no lo coloqué porque las características eran bastante amplias, pero podemos irlas leyendo en las Escrituras. El versículo 1 del capítulo 20 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, una característica del hombre conforme al corazón de Dios es que es responsable, y en ese sentido se mantiene sobrio. Pude ver una relación aquí con lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y bueno, entonces el ser responsable implica tener un control sobre su vida. Los vicios, en este caso se menciona el vino, pero hay muchos vicios, hermanos, ¿sí? Hay muchos tipos de vicios, ¿sí? Hay vicios que tienen que ver con el tomar, con el fumar, con las drogas, con el adquirir compromisos de manera impulsiva, el comprar impulsivamente, el estar amarrados a internet, al Face, a todo ese tipo de cosas, a la pornografía, el sexo, en fin, hay una serie de vicios, ¿sí?, que pueden encadenar al hombre. Y sabe, es muy fácil culpar a las circunstancias de todo esto, ¿sí? Es decir, es muy fácil decir: es que yo no lo puedo controlar, así soy, es mi naturaleza, es mi tendencia. Es más, mire, se dice de los alcohólicos que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal. Pero ya desde que le dicen es una enfermedad, ya es una forma de excusarse: es que pues no me puedo aliviar porque no hay cura, ¿sí? Entonces, cuidado, sí, la adicción
a veces hace que perdamos el control de las cosas. Ya cuando hay una adicción fisiológica, el mismo cuerpo lo demanda definitivamente, pero a veces hay una adicción, antes de la adicción fisiológica hay una adicción mental, es decir, creo que lo necesito y por eso lo pruebo, ¿sí? Después se convierte en una adicción fisiológica, ya el cuerpo lo demanda, lo reclama, ¿sí? Pero hay un momento en que nosotros podemos controlar. Lo cierto es que si no somos responsables, nos dejamos llevar y somos arrastrados a la adicción fisiológica, donde ya el cuerpo lo necesita para funcionar bien. Al grado de que cosas tan simples, tan sencillas, que no están catalogadas como delitos o como cosas malas, por ejemplo, el tomar café, el tomar coca, suele ser adictivo. Yo conozco personas que no pueden levantarse y salir de su casa sin tomar café. Y es lo primero que hacen, porque si se dejan de tomar el café, les duele la cabeza. Ya tenemos un problema de adicción. Es cierto, no le causa trastornos mentales, no lo convierte en una persona agresiva ni nada por el estilo, pero es una adicción, ¿sí? Entonces, donde ya no tiene el control. Pero un hombre conforme al corazón de Dios es una persona responsable, que se hace cargo de sus hábitos, es una persona sobria, que puede controlar. Y notemos la aclaración, dice el versículo 1, que quien se deja, dice, cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. No puedes culpar a esas circunstancias, a esas situaciones de lo que tú haces, ¿sí? De entrada, es falta de sabiduría caer en ese tipo de situaciones. Entonces, el varón de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, es una persona responsable, se mantiene sobrio, ¿sí? En control de sus emociones, de sus instintos, de su naturaleza. Es por el otro lado, hablando de responsabilidad, ¿sí? Es una persona que trabaja con diligencia. Versículo 4 nos dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. El perezoso no hará a causa del invierno, es decir, le echa la culpa otra vez a las circunstancias. No trabaja cuando es debido, cuando hay tiempo, y siempre está, no, es que no va a funcionar, es que el negocio no va a funcionar, ¿sí? O va buscando trabajo, busca trabajo, dice el dicho, no, esperando no encontrarlo, ¿no? Entonces se levanta tarde, va indispuesto, no lleva el tiempo, realmente no quiere hacer las cosas. Pero una persona responsable trabaja con diligencia. Lo que hace, lo va a hacer bien. En tercer lugar, una persona conforme al corazón de Dios, que es responsable, también reconoce su pecado. El versículo 9 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y menciona dar una serie de pecados en los cuales todos han caído. Dice el siguiente, pesa falsa, medida falsa, ambas son abominables a Jehová. Es decir, yo siempre he dicho, siempre he afirmado, todos hemos robado, la verdad, todos hemos robado, ¿sí? Y es lo que está diciendo. Yo reconozco que soy pecador, que soy responsable. Menciona algunos pecados en los cuales todos han caído. Dice el versículo 11, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Quién en su adolescencia no ha hecho algo imprudente? ¿Sí? Es un tiempo en el cual las hormonas están a todo lo que dan y hacemos cosas indebidas sin pensarlas. Es más, algo de lo cual podemos tener una persona ejemplar, un niño ejemplar, pero en ese tiempo algo va a pasar que se le va a embotar. Yo una vez sí les compartí, durante la secundaria yo fui un chico modelo, siempre con buenas calificaciones. Ya en primaria no me interesaban las calificaciones, en secundaria tampoco, pero pues salía bien, ¿qué le podía hacer? Era natural. Entonces fue un niño modelo. Nadie podía pensar que yo podía hacer algo mal. Pero yo recuerdo una vez
en que vi a mis compañeros. Era una escuela de 3 niveles. Allá estaban en el tercer piso, estaban por entrar a una clase y de repente pues vi que estaba un grupito a la orilla, hablando y diciendo, ¿qué están haciendo? No, que yo sí la tiro, que no. Habían agarrado un tubo fluorescente que no servía y lo querían lanzar a la calle. Obviamente pues por la calle están pasando gente, están pasando autos. Y no, que sí, no, que yo, y que para allá, no, que no te animas. Y, ¿cómo le hacen al loco? Se los quito y ¡bum! Lo tiro. Obviamente pues cae, se estrella, gracias a Dios no le dio a ningún carro, ninguna persona, no pasó nada malo, pero evidentemente fue algo imprudente. Inmediatamente el prefecto ve salir volando el tubo hacia la calle, inmediatamente sube corriendo, llega, ¿quién fue? A ver, no, pues no sé, nadie fue. A ver, tú y tú, vengan. Y se los lleva a la dirección, a la prefectura. Entonces iba uno, bueno, todos eran mis amigos, pero había uno en particular, que era muy amigo mío, y en la torre, y él ni siquiera estaba. O sea, llegó atrasito del prefecto, ni sabía qué había pasado. Los demás pues éramos cómplices, ¿no? A mí por supuesto que jamás me señalaron, o sea, no me dijeron tú vente, no. Los más tremendos los eligió, tú y tú, vengan para acá. Me van a decir o a ustedes los voy a reportar. Y pues ahí van con él. Y mi amigo entre ellos, el que no hizo nada. Y ahí voy detrás de ellos. Y ya voy con él. Oye, sí, pues ¿qué va a pasar con...? No, pues ahorita vamos a ver, vamos a disciplinarlos, bla, bla, bla. ¿Por qué? Me dice. Y si te digo quién fue, pues dime y luego vemos, pero los dejas ir. ¿Sí? ¿Tú sabes quién? Sí, yo sé quién. Y pues váyanse. Bueno, ven. ¿Quién fue? Llegamos a la prefectura y me dice, bueno, ¿quién fue? Yo. Se me queda viendo. ¿Qué? Yo fui. No lo puedo creer. Te creo porque me lo estás diciendo, pero no puedo creer. Y así era. Entonces sí, el muchacho es conocido por sus acciones, pero llega un tiempo en que todos hacemos cosas imprudentes. Esto nada más para decir, todos hemos pecado, pero el varón de Dios sabe reconocer sus fallas, reconoce su pecado. No estoy tratando de disculpar, tengo un grupo de adolescentes, no estoy tratando de disculpar las cosas imprudentes, de ninguna manera. Somos responsables, vamos a dar cuentas, pero un varón de Dios, un hombre de Dios, una persona de Dios debe ser capaz de reconocer su culpa, su responsabilidad. Pensando en esto, pensaba en David, precisamente pensando en un hombre de verdad, pensando en las implicaciones de esta expresión, pues llegué a la conclusión que era una forma de definir un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros sabemos que David no era un hombre perfecto, ¿sí? Sin embargo, es descrito en las Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe qué? Él era responsable. Él asumía responsabilidad por sus acciones. Y no significa que era perfecto, es decir, sin falla, sin tacha, no. Podemos encontrar tachas en él, muchas tachas, pero era una persona que asumía la responsabilidad. Sobre todo cuando se trataba de faltas, cuando se trataba del pecado, era capaz de decir, he pecado, he hecho lo malo. Y esta característica, esta cualidad lo distingue del resto de los reyes. Es decir, no se esconde, no oculta su pecado. No es un cínico, no nos confundamos. Sino no se vanagloria de lo que está haciendo mal. No. Hace lo malo, lo hace a veces de manera premeditada, a veces de manera inconsciente, pero cuando es confrontado por la palabra de Dios, cuando es confrontado por los siervos de Dios, por los profetas, él no se esconde, no se excusa, sino que reconoce su falta. ¿Sí? Entonces, un hombre de verdad es una persona que es capaz de asumir su responsabilidad cuando ha hecho algo, ¿sí? Sea que sea bueno, sea que sea algo malo.
Es una persona que da la cara, ¿sí? Da la cara, ¿sí? Tanto para hacer lo que es correcto como para reconocer cuando ha fallado. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Dios espera de nosotros eso, que asumamos nuestra responsabilidad en aquello que debemos, en aquello debemos enfrentar, que debemos afrontar, que debemos hacer. Y por el otro lado, en aquello que hemos fallado. ¿Le podemos dar, por favor, la siguiente cualidad de un hombre conforme al corazón de Dios? Es una persona que mantiene relaciones sanas. Dice el versículo 3 dice de esta manera: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces procura estar en paz con todos. Pensando en David nuevamente, es una cualidad de David. Él procura estar en paz con las personas. A veces es necesario huir para estar en paz, y huye. Cuando era necesario pelear, hermanos, no tenía problemas en pelear, ¿sí? Es decir, está siendo el pueblo de Dios ofendido, está siendo Dios mismo ofendido por aquel gigante filisteo, y él no tiene problemas en enfrentarse a ese hombre. Es necesario enfrentarse a ese hombre para que el pueblo esté en paz. No es un hombre cobarde, es a lo que quiero llegar. No es un hombre cobarde, pero cuando es necesario, y si es necesario huir para estar en paz, huye. Entonces, en varias ocasiones Saúl lo quiere matar, pero no puede enfrentarlo, y no porque no tenga la capacidad. Saúl no es más grande, no es más grande que Goliat. En varias ocasiones tiene la oportunidad de matarlo y hubiera resuelto todo, pero sabe que no es la manera, no es la forma. Así que para mantener la paz a veces es necesario huir, y él huye. No tiene problemas con eso. Cuando es necesario pelear, pelea, pero cuando no, él trata de mantener la paz. En varias ocasiones se levantan contra él, entre ellos sus hijos, y puede aplacarlos. Hay gente, David tiene gente dispuestos a matar o incluso a morir por él. Y se lo dicen: tú danos la orden y yo lo parto en dos, con un solo golpe, no necesito más. Y David dice: no. Trata de mantener la paz. Procura estar en paz. Un hombre conforme al corazón de Dios procura esto. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Ellos heredarán la tierra. Dentro de las sanas relaciones, un hombre conforme al corazón de Dios elige bien su compañía. Sabe con quién se junta, con quién no. Versículo 19 nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Con quién te juntas? Si quieres estar en buenas relaciones con los demás, deja los chismes. Y no te juntes con quien cuenta chismes, porque te va a meter en problemas. A ti, ahorita habla contigo del otro, pero mañana, o al ratito, o dejándote, hablará de ti con el otro. ¿Sí? Siempre, y te va a terminar metiendo en problemas. Guárdate bien de con quién te juntas. Elige bien tus compañías. ¿Con quién te vas a juntar? El dicho es bien conocido: el que entre lobos anda, aullar se enseña. Y hay muchos otros dichos populares y aún proverbios que nos hablan de esto. Entonces tengamos mucho cuidado con quién nos vamos a juntar, porque eso va a determinar nuestra relación con los demás. El varón de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, va a cuidar su compañía. Y por supuesto, hablando de buenas relaciones,
Es inevitable que en toda relación haya roces, haya diferencias, haya conflictos, haya malos entendidos, haya problemas, haya ofensas. Y ocurre en todas partes. Ocurre en la familia, ocurre con los amigos, ocurre en la iglesia, ocurre en el trabajo, ocurre en la escuela, ocurre en la colonia. El único que no va a tener problemas con otros es el que se aísla, ¿sí?, y no se relaciona absolutamente con nadie. Pero si estás en contacto con otro ser humano, es inevitable que los problemas surjan. Es inevitable, no hay forma. Forma parte de nuestra naturaleza, forma parte de la realidad. En nuestro diario vivir vamos a rozar el uno con el otro y vamos a terminar en problemas. Pero lo importante de todo esto es que siempre está la oportunidad de perdonar. La oportunidad de decir, no hay ningún problema, te perdono, sigamos adelante, sigamos caminando juntos, sigamos siendo amigos, sigamos siendo familia, mantengamos la armonía. Recordemos además que el perdón nos hace más bien a nosotros que a los demás. Porque mire, el otro a lo mejor ni cuenta se ha dado o ni siquiera le importa. Pero el que tiene el resentimiento es el que está enfermándose, literal, se está envenenando. Así que el perdonar es sano, es sabio, es necesario. ¿Podemos volver un poquito atrás? Sí, no mencionamos esto porque no había ningún pasaje que mencionara esto, pero parte de la responsabilidad es asumir la culpa y pedir perdón. Sí, volviendo un poquito atrás al punto anterior, porque a veces somos nosotros los ofensores, no es nada más el otro. Y generalmente cuando hay una discusión, cuando hay un problema, los dos somos ofensores, porque nos hacen y lo natural hacemos. Nos gritan, gritamos. Nos ofenden, ofendemos. Nos hacen y la regresamos. Entonces terminamos siendo también ofensores. Y parte del ser responsable y reconocer nuestras faltas es no solo delante de Dios reconocer nuestras faltas, sino delante de las personas a quienes hemos ofendido, ir y ponernos a cuentas con esa persona. Y sabe, hermanos, hablando de relaciones, aunque no estamos hablando acerca del perdón porque sería un tema para varios incluso mensajes, pero algo que perdón, se me fue por estar pensando disculpen, se me fue por estar haciendo aclaraciones. Entonces perdona y como una persona responsable reconoce su responsabilidad. Damos al ratito, me acuerdo, y podemos regresar, ¿sí? Un hombre conforme al corazón de Dios, por supuesto, teme a Dios. Teme a Dios. Y dentro del temor de Dios, con humildad, busca el consejo de Dios. Versículo 5 dice, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y cuando menciona aquí como aguas profundas, significa, hermanos, que el consejo sabio, el consejo que nos va a ayudar a salir de un problema, pues no siempre está por encimita. A veces queremos las respuestas rápidas, las respuestas fáciles, y queremos solucionar las cosas, pero de forma inmediata, y esperamos que la solución esté a la mano. Lo cierto es que a veces tenemos que pensar, tenemos que meditar. Lo más importante, tenemos que consultar a Dios. Entonces, de ahí lo de aguas profundas, ¿sí? Es algo que hay que buscar. Y hay que buscar sobre todo en Dios. Entonces, la persona que teme a Dios, el varón que teme a Dios, el ser humano que teme a Dios,
es una persona que busca con humildad el consejo de Dios. Sabe que no tiene las respuestas para todo, sabe que necesita ayuda, y entonces acude a quien debe de acudir, y ese alguien es Dios mismo, que tiene la respuesta a nuestras necesidades, a nuestra problemática, a nuestra situación. No siempre va a ser la respuesta que nosotros esperamos, no siempre va a ser lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero ahí está la respuesta, y hay que ser humildes para reconocerla, para buscarla. Podemos darle al siguiente. El versículo 7, hablando de temor de Dios, ya hablamos la semana pasada acerca de la integridad, pero se vuelve a aparecer aquí. Dice el versículo 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Un hombre conforme al corazón de Dios es una persona íntegra, una persona con valores, una persona que vive con principios, una persona entera que no se deja corromper, es una persona que no se deja corromper, siempre sigue los principios de Dios, es congruente en aquello que dice creer, en aquello que piensa y en aquello que hace. Sí, y bueno, es una cualidad. ¿Le podemos dar al siguiente, por favor? Ese es el... perdón. Medita bien antes de decidir. No hay un verso ahí, debía de aparecer un verso. Bueno, hay un verso aquí, disculpen, se me pasó escribirlo, pero habla acerca de eso, allá por el versículo 20, 27, 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El 25 sobre todo, ¿sí? Entonces habla acerca de meditar antes de decidir. Hay que pensarlo, hay que reflexionar, hay que detenernos. Podemos tener muy buenas intenciones, muy buenos propósitos, pero hay que detenernos a pensar. En la experiencia de David, volviendo al ejemplo de David, tiene buenas ideas, tiene buenos proyectos. Llega un momento en que dice: yo estoy aquí muy a gusto en mi palacio y Dios está en un tabernáculo, una tienda hecha de pieles, y le cruza por la mente: voy a hacerle casa a Dios, voy a hacer un templo. Se lo dice al profeta, y es un buen propósito, un buen proyecto, ¿sí? Es un buen proyecto. Se lo dice al profeta, el profeta no lo piensa, no le pregunta a Dios, no lo medita, simple y sencillamente le dice lo que piensa. Oye, esto es muy bueno, es muy buena idea, yo creo que Dios va a estar de acuerdo, adelante, hazlo. Pero Dios viene con el profeta y le dice: detente tantito, ¿quién te dijo? Vas a regresar con él y le vas a decir que él no me hará casa, yo le voy a hacer casa, y luego uno de sus hijos me hará casa, pero él no. Así que vas, te regresas y le dices no. Bien, es un buen proyecto, es un buen propósito, tiene toda la intención. Después de eso dice: bueno, no hago nada. No, él sigue planeando, él sigue programándolo todo, él sigue ahorrando, ¿sí? Porque quiere dar lo mejor a Dios. Así es que él dispone de su tesoro, ¿sí? De oro, de plata, de piedras preciosas, de su tesoro, y convoca a los demás a hacer lo mismo. Por cierto, hablando de tesoros y de reunir, tenemos este mes para juntar nuestra meta para poder echar el techo en la alianza. ¿Ya se anotó? Anótese, hermanos, estamos a la mitad, necesitamos 30,000 pesos. Necesitamos 30,000 pesos. No me digan no hay, no es cierto. ¿Que nos puede costar? Pues sí nos puede costar, pero sí hay. Dios ya nos dio. De eso estoy completamente seguro. Tan seguro como que los estoy viendo aquí. ¿Sí es en serio? Y les puedo hacer el ejemplo perfecto en este momento, ¿sí?
Si todos donamos nuestro celular, lo tenemos. Fácil. Yo sé que hay quien trae celulares por ahí de 10,000 pesos. Yo sé quién tiene tablets y computadoras en su casa de arriba de 15. Y juegos. Yo sé de alguien que por ahí se sacó un PlayStation que va a costar 7,669 pesos. O sea, sí hay. ¿Sí me entiende? No me diga no hay. Sí. Diga no quiero. Mejor no me diga, me voy a enojar. Sí. A donde quiero llegar, no digamos no hay. Dios nos ha dado. Dios nos ha dado. Entonces, anótese. Dios le ha bendecido, corresponda al Señor. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de David. Nos desviamos. Volvemos al ejemplo de David. Entonces él hace planes. Pero siempre hay que meditar y siempre hay que consultar. Por cierto, va de la mano con buscar el consejo de Dios. Entonces hay que meditar bien lo que estamos haciendo. Pensarlo 2 veces. ¿Realmente esto agrada a Dios? ¿Realmente es la voluntad de Dios que sea en este tiempo? Porque puede ser la voluntad de Dios, pero puede ser que no sea el tiempo. Entonces hay que ser sabios, hay que ser pacientes, hay que buscar el consejo de Dios, hay que meditar y entonces someternos a Dios. A veces Dios nos puede decir no, pero a veces Dios nos puede decir espérate tantito, lo vamos a hacer, pero este no es el tiempo. El varón de Dios espera el tiempo de Dios, consulta a Dios, lo piensa, porque como una persona responsable quiere que las cosas salgan bien, y solo saldrán bien si todo es hecho conforme a la voluntad de Dios. Le damos clic por favor al siguiente punto. Apareció otro. Sé fiel. No lo tengo aquí a la mano más. Es fiel. Un hombre conforme al corazón de Dios es una persona fiel, una persona leal, una persona confiable. Versículo 28 nos dice: misericordia y verdad guardarán al rey, y con 28 y con clemencia se sustenta su trono. Muy bien, esta expresión habla de la misericordia, de la clemencia, de la verdad. Por cierto, el pasaje que les decía, versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es la misma expresión, hombre de verdad, y luego acá la palabra que aparece como verdad es la misma expresión, y hacen referencia a una roca. Sí, es decir, un hombre, ¿qué hombre es como la roca? Haciendo referencia a la permanencia, a la constancia, a la fidelidad. La palabra verdad viene de la roca. Cuando se habla de que Dios es verdad, se dice Dios es como la roca, es firme, es constante, es permanente, no cambia, es confiable, es algo sobre lo cual podemos construir, haciendo referencia a construir sobre la roca. ¿Sí? Es algo que da firmeza, es algo que es confiable. Y acá en el versículo 28 pues lo vuelve a mencionar. Un hombre conforme al corazón de Dios es una persona confiable, es una persona leal, verdadera, que no se mueve, que no cambia. ¿Sí? Podemos confiar en su palabra, en su dicho, o podemos saber que contamos con aquella persona, porque es una persona constante, no va a cambiar con las circunstancias, sin importar cuáles sean esas circunstancias, va a mantener su comportamiento, sus valores, sus principios, su forma de actuar. ¿Sí? No va a cambiar. El hombre conforme al corazón de Dios teme a Dios y por eso mismo es fiel, es confiable, permanece. Saliendo un poquito del ejemplo de David, podemos recordar a Daniel, los amigos de Daniel. ¿Sí? Ellos son confrontados y son amenazados de que si no adoran a la estatua de Nabucodonosor, ellos entonces van a ser castigados con la muerte. Y es una circunstancia adversa.
Sin embargo, ellos se enfrentan esto, hablando de fidelidad, de lealtad, de permanencia, de confiabilidad. Ellos le dicen: tú puedes matarnos, efectivamente tú puedes hacer lo que dices, tienes la capacidad de hacerlo, pero sabes que nosotros creemos en Dios y no podemos hacerlo, así es de que haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, no por eso vamos a cambiar. Entonces, ellos están ante esa situación, ellos saben que Dios los puede salvar de esa circunstancia, pero dicen: si no lo hace, igual seguiremos creyendo, igual vamos a mantener nuestra fe, igual no adoraremos a esa estatua. No cambian y son echados al horno de fuego, y de ahí Dios les rescata. Pero ellos no saben que van a ser rescatados, no tienen la menor idea. Entonces, así es una persona confiable, es una persona conforme al corazón de Dios. No cambia sus principios, no cambia su comportamiento de acuerdo a las circunstancias. Se mantiene firme porque sabe en quién teme. También un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que honra a su padre y a su madre. No quise dejar pasar por esto. El versículo 20 nos dice así: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Lo dice de una manera negativa, ¿no? Pero dicho de una manera positiva, el hombre de verdad, el hombre conforme al corazón de Dios, es una persona que honra a su padre y a su madre. Y eso es algo, hermanos, muy, muy importante y muy valioso. A lo largo de toda la Escritura encontramos esta enseñanza constante. Y honrar significa respetar. Vamos a tratar con consideración, vamos a respetar la posición que tienen nuestros padres, su dignidad, son personas dignas. Por el otro lado, les vamos a servir, ¿sí? Les vamos a hacer lo que es necesario hacer para que ellos estén bien. Y a lo mejor mientras somos niños, pues lo que necesitamos hacer es portarnos bien, pero en la medida que crecemos es hacer actos que les causen orgullo, no que los avergüencen. Y una vez que ya no pueden, ya no dependemos de ellos, pero ellos tienen necesidad, el servicio implica ver también por ellos, por sus necesidades, sí sostenerlos. Y es literal, hermanos, en las Escrituras el honrar al padre y a la madre implica el sustentarlos cuando ellos ya no son capaces de sustentarse a sí mismos. Sí, es una enseñanza en las Escrituras que ahí está y que no debemos nosotros de olvidar ni ignorar. Y obediencia, ya habíamos dicho, no importa, pásalo, pero ya habíamos dicho obediencia, sí, hay que obedecer a nuestros padres. Vamos al siguiente, por favor. No, ¿qué no falta otro? Estoy seguro que falta otro. Bueno, a veces se me olvida cuántos puntos hacemos. Muy bien, hermanos, entonces, es que era teme a Dios y luego honra a tu padre y a tu madre, ya me acordé. Bien, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de verdad, un hombre de verdad teme a Dios, honra a su padre y a su madre. Es una persona responsable y es una persona que tiene buenas relaciones con los demás. Entonces, pongamos atención a estas cualidades que Dios desea de cada uno de nosotros, porque de hecho, hermanos, Él espera que estas cualidades las tengan todos, no nada más los hombres, sino hombres y mujeres sean temerosos de Dios. Hombres y mujeres honren a su padre y a su madre. Hombres y mujeres sean responsables, den la cara, hagan lo que deben de hacer y respondan cuando fallan en eso que han hecho mal. Y por supuesto, tengan buenas y sanas relaciones con quienes les rodean. Invito a cerrar sus ojos, hermanos, y orar al Señor. Señor Dios nuestro, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas
cómo es vivir conforme a tu corazón. Sabemos que no somos perfectos en el sentido de sin fallas, Padre. Somos personas que fallan y fallan mucho. Por eso suplicamos tu perdón. Padre, ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad cuando así sucede. Y ayúdanos, Señor, a reflejar la imagen de tu amado Hijo, Señor, en nuestra vida. Queremos agradarte y queremos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Que podemos tenerte a ti siempre en el primer lugar de nuestra vida, dar el lugar a nuestros padres, asumir nuestra parte, nuestro papel, nuestra responsabilidad y mantener buenas relaciones con los demás. Ayúdanos, Padre. Solo en ti es posible hacerlo bien. En Cristo Jesús, Señor nuestro.